Parece que no. Parece que no, y por lo tanto es lo que nosotros como santos en los últimos días testificamos de que se perdieron verdades importantes, se perdió la autoridad del sacerdocio, se perdió la organización primitiva de la Iglesia de Cristo y por lo tanto la Iglesia que quedó después del siglo II y III y en adelante ya no podía ser llamada la Iglesia de Cristo porque había perdido su organización. Bien, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que yo lo considero uno de los principales temas y que nos afecta a cada uno de nosotros. Hay un tema que muchos defienden, que hay una sucesión apostólica desde los días de Jesucristo hasta nuestros días, con nuestra querida Iglesia Católica, y que por ello tienen la verdad del Evangelio, porque mantienen esa sucesión. Mientras que nosotros, como santos en los últimos días, manifestamos que hubo una pérdida de verdades importantes, que la Iglesia desapareció como tal, y que era necesaria una restauración del Evangelio primitivo de Cristo en estos últimos días. Entonces vamos a ver solamente hoy con la Biblia, no voy a tocar apenas nada de historia, solamente con la Biblia, a ver cómo esto es así o no es así, porque es algo muy importante, saber, ¿hubo sucesión apostólica o una apostasía y una necesidad de la restauración? Pues esto mismo es lo que nos cuenta este libro, es un libro publicado en la Iglesia, ya es viejo, pero tiene una historia muy interesante, que tiene ya más de 50 o 60 años debe tener, que narraba un hermano que fue miembro de los dos apóstoles, el hermano Whitney, que tuvo una buena amistad con un erudito católico y esto es lo que él le comentó. Dice, hace muchos años un hombre muy instruido, miembro de la Iglesia Católica Romana, vino a Utah y habló en el tabernáculo de Salt Lake City. Llegué a conocerlo bien al grado de poder conversar libre y francamente con él. Era un hombre de mucha erudición, podía hablar por lo menos 12 idiomas y parecía saber todo lo concerniente a teología, leyes, literatura, ciencia y filosofía. Un día me dijo, ustedes los santos de los últimos días son unos ignorantes, ni siquiera conocen la fuerza de su propia posición. Es tan fuerte que en todo el mundo cristiano únicamente hay otra que pueda defenderse, y esta es la posición de la Iglesia Católica. La lucha es entre el catolicismo y los santos de los últimos días. Si nosotros tenemos razón, ustedes están errados. Y si ustedes tienen la razón, nosotros estamos errados. Y no hay más. Los protestantes no tienen ningún fundamento, pues si nosotros estamos en error, ellos están en el mismo error que nosotros, ya que fueron parte de nosotros y de nosotros se desprendieron. Mientras que si nosotros tenemos la razón, no son solo, sino personas que se alejaron hace mucho tiempo. Si nosotros tenemos la sucesión apostólica desde San Pedro, como lo afirmamos, ninguna falta haría José Smith y los santos y la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Mas si no tenemos esa sucesión, era necesario que viniese un hombre como José Smith, y la posición de la Iglesia de Jesucristo es la única que es lógica. Una de dos, o es la perpetuación del Evangelio desde los días antiguos, o la restauración del Evangelio en estos últimos días. Creo que queda muy claro que, tal como dice este erudito católico, solo hay dos posibilidades y yo voy a intentar ahora defender, lógicamente, nuestra posición y lo voy a hacer con la Biblia. Voy a intentar demostrar que la única posición posible era la restauración del Evangelio en nuestros últimos días y vamos a usar la Biblia para ello. Vamos a leer algunos pasajes interesantes. El primero lo encontramos en Mateo, capítulo 10, versículos 1 y del 5 al 8. Aquí vamos a ver cómo el Señor Jesucristo elige de entre sus discípulos a 12 que les llama apóstoles y fueron los que recibieron la autoridad de él y la acompañaron en su ministerio. Dice Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen de toda enfermedad y toda dolencia. Y el 5. A estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento, diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicar el evangelio diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia.
Vemos que el Señor escoge a 12 apóstoles, les da autoridad para representarlos. Estos son los primeros fundamentos de la iglesia que Cristo organiza en su tiempo. Luego aún vemos en Lucas 10, versículos 1 y 17, vamos a leer que aún envía a otros 70 para ayudar a los apóstoles en el ministerio. Dice, después de estas cosas, el Señor designó a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de sí a toda ciudad y lugar a donde había de ir. Luego dice que les da mandamientos, los envía como lobo en medio de corderos. Y cuando regresan de su ministerio, el 17 leemos, y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Vemos aquí que tanto los dos apóstoles como los otros 70 que envía tenían el poder y la autoridad de Dios para representar a Jesucristo y tenían el poder de Dios para efectuar milagros y administrar las ordenanzas del Evangelio de Cristo. Por lo tanto, vemos que Cristo estaba organizando una iglesia en base a unos principios y a una delegación de poder y de autoridad que está muy clara en la Biblia. También conocemos, muy famoso conocido, Mateo 16, cuando Pedro le dice a Cristo que sobre esa roca edificará su iglesia y que le iba a dar las llaves del reino. Esas llaves del reino nosotros creemos que sí, que se las dio. De hecho, lo tenemos en el siguiente capítulo, Mateo 17. Creemos que ahí es cuando recibe las llaves, cuando Jesús sube a un monte con Pedro, Santiago y Juan y se transfigura delante de ellos y se les aparece Moisés y Elías. Y nosotros creemos y conocemos por revelación moderna que ahí reciben llaves de estos antiguos apóstoles, de estos antiguos profetas. Y creemos también en la primacía de Pedro, pero no como una primacía exclusiva de un solo hombre, sino como vemos en la transfiguración que hay tres, Pedro, Santiago y Juan. Es decir, que Pedro para nosotros era el presidente de los 12, pero siempre trabajaba en comunión con los demás apóstoles, primeramente con Santiago y con Juan. Por lo tanto, vemos que hay una organización, que hay una delegación de poder y que hay unas llaves que se reciben y que son fundamentales para la Iglesia. Luego Pablo nos escribe en la epístola a los Efesios, vamos a leer cómo se organiza la Iglesia precisamente. En Efesios 2:20 vemos cómo Pablo nos cuenta cómo ha sido organizada la Iglesia. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Creo que queda muy claro que la iglesia estaba edificada sobre los apóstoles y profetas y, lógicamente, la piedra de ángulo es Jesucristo. Sin él no tenemos nada. Y un poquito más adelante, en el mismo libro de Efesios, la misma carta a los Efesios, en el capítulo 4 podemos leer a partir del 11, voy a resumirlo para no leerlo entero, pero pueden leer del 11 al 14. Dice, Cristo mismo, él mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Aquí creo que queda clarísimo. El Señor mismo constituye apóstoles y profetas para edificar su reino sobre esa base, que es la misma que hemos leído en el capítulo 2. Nuestros hermanos católicos dicen que la sucesión apostólica viene por los obispos, pero aquí en ningún momento se nombra ningún obispo. No aparece el llamamiento o el cargo o la posición eclesiástica de obispo, no aparece hasta estos momentos en la organización de la Iglesia. Luego veremos cuándo aparece y para qué aparece y qué responsabilidad tenía, que no tiene nada que ver con este que es el fundamento de la Iglesia en apóstoles y en profetas, llamados por Dios y con la autoridad de él. Por lo tanto, esta organización, si no existe más allá del primer siglo, ¿por qué el Señor, si lo hace así, luego los hombres tuvieron que cambiarlo? Porque a partir del primer siglo no se oye más de profetas ni de apóstoles. Y hoy en día, en estos últimos días, ¿qué iglesia tiene apóstoles y profetas? Que yo sepa, 12 apóstoles y un profeta, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, que testifica que es la iglesia restaurada de Jesucristo. Sigamos pues con la Biblia. Una cosa muy importante, porque algunos dicen que solo el Señor llamó a 12 y nada más y que no necesitaba nada más. Eso no lo enseña la Biblia. Lo que sí que enseña la Biblia
en el primer capítulo del libro de los Hechos es lo que los apóstoles hacen cuando se reúnen justo después de la resurrección de Cristo y están reorganizando la iglesia. ¿Por qué? Porque Judas ha muerto y desde el versículo 15 hasta el 26, hasta el final del libro, del capítulo, nos dice que se reúnen los 11 apóstoles y Pedro les dice que como Judas ha muerto, eh, que era parte, en el 17 dice, era contado con nosotros, que tenía parte en este ministerio, está hablando de un ministerio, ¿cuál es? El ministerio del apostolado. En el versículo 20 cita una escritura del Antiguo Testamento que dice, tiene que tomar otro supuesto. Y en el 22 dice, alguien que sea testigo junto con nosotros para completar este quórum. Y entonces en el versículo 24 dice que oraron y el Espíritu Santo les dijo que tenía que ser Matías el nuevo apóstol. Y el 25 y 26 leemos, para que tome su oficio de este ministerio, estamos hablando de un oficio de ministerio, es decir, de una posición del sacerdocio, de una autoridad del sacerdocio, la que Cristo le dio a los 12 apóstoles y a los 70 y a la primera organización de la iglesia, tome este ministerio y apostolado del cual cayó Judas por transgresión. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Es decir, que de nuevo vuelven a haber 12 apóstoles. Si no fuera importante, si este ministerio del apostolado no tenía que continuar de la misma manera que Cristo lo había organizado con 12 apóstoles, pues lo hubieran dejado y hubiera cambiado, hubieran desaparecido. Pero aquí vemos claramente que los propios apóstoles se preocupan de que sigan habiendo 12 y que sean contados entre los 12 y que otro tome su puesto. De hecho, más adelante, aunque ya no lo dice tan claro como lo vemos aquí en el primer capítulo del libro de los Hechos, más adelante sabemos que mueren apóstoles, se cita la muerte de Santiago, y también se cita a Pedro y a Bernabé como apóstoles, por lo cual queda claro de que cada vez que moría o faltaba un apóstol, era sustituido por otro, puesto que tanto Pedro como Bernabé se les llama apóstoles. Suponemos, y queda claro que tiene que ser sustituyendo a algún apóstol que había fallecido, como Santiago, que fue decapitado. Pensemos entonces, por favor, ¿hubo algún apóstol que sepamos después del siglo I, después de la muerte de los apóstoles originales y los sustitutos que iban tomando su lugar? ¿Tenemos algún conocimiento de que hubiera en el siglo II algún apóstol? Parece que no. Parece que no, y por lo tanto es lo que nosotros como santos en los últimos días testificamos, de que se perdieron verdades importantes, se perdió la autoridad del sacerdocio, se perdió la organización primitiva de la Iglesia de Cristo y por lo tanto la Iglesia que quedó después del siglo II y III y en adelante ya no podía ser llamada la Iglesia de Cristo porque había perdido su organización. Nuestros hermanos católicos dicen que esa organización no se perdió, sino que se transformó a través del obispo de Roma. Bueno, pues esa sucesión supuesta del obispo de Roma es algo que no está en la Biblia, que no conocemos en la Biblia. Según la tradición, se supone que Pedro estuvo en Roma y que fue el primer obispo de Roma. No hay ningún hecho histórico que lo avale, no hay ninguna prueba histórica que lo avale, ni siquiera que Pedro estuviera en Roma. Parece ser que pudo estar y que fue allí ajusticiado, pero ni siquiera hay una prueba convincente de que sea así, y menos de que él fuera el primer obispo de Roma, cuando la congregación de Roma parece ser, lo dicen los historiadores, que desde el año 34 o 37 ya habían cristianos en Roma. Por lo tanto, desde el 34-36 hasta el 67, que se supone que muere Pedro crucificado boca abajo en Roma, pues han pasado más de 30 años, que no había ningún obispo en Roma en ese momento, hasta que no llega Pedro. Es bastante difícil de ajustar todos estos datos que son solamente tradiciones. Se supone que luego de Pedro, además, lo sustituye Lino, a este lo sustituye Anacleto, a este Clemente y así sucesivamente hasta el Papa Francisco actualmente. Pero no hay ningún dato bíblico, y todavía la Biblia se estaba escribiendo en esos momentos, no hay ningún dato bíblico que avale estas teóricas sucesión. Y vamos a ver lo que ni hay datos ni está en la Biblia esa organización, ni siquiera un obispo aparece en la organización básica de la iglesia, y lo vamos a ver. Vamos a ver por qué no aparece y vamos a ver que era un obispo, a ver que no coincide con nada.
Lo que está claro es que después del primer siglo, como he dicho, en la historia solo aparecen ya lo que se llaman los padres de la Iglesia, la patrística, los creadores de la patrística, que son obispos, en realidad, eso sí que son obispos, son de diferentes ciudades, son eruditos, muchos de ellos que escriben buenos libros, aunque muchos se han reescrito con siglos posteriores, no tenemos originales, igual que no tenemos originales de la Biblia, tampoco creo recordar que haya ningún original de ninguno de los padres de la Iglesia, sino son copias posteriores, con lo cual tampoco podemos asegurar que originariamente escribieran eso en esas fechas, pero ninguno de ellos se denomina apóstol y ninguno de ellos se denomina nunca sucesor de ninguna organización primitiva de la Iglesia. Después de los primeros padres de la Iglesia, hasta el concilio de Nicea que organiza el emperador Constantino en el año 325, no vemos una organización de la Iglesia. Y precisamente la organización que vemos en el concilio de Nicea está hecha por obispos solamente. Esto ya lo grabé en un vídeo, pueden revisarlo, que analizo todo el concilio. Y en ese concilio el emperador convoca a más de 800 obispos, aunque solo asistieron 200 o entre 200 y 300 se calcula, y ninguno de Roma, solamente no asiste el obispo de Roma, solo manda dos delegados y eran todos de Oriente menos cinco que eran de Occidente. Por lo tanto, vemos que esa organización que está en la Biblia no aparece. Ya en Nicea, bueno, no aparece a partir del segundo siglo y menos en Nicea, donde se organiza la iglesia solamente con obispos. Por lo tanto, vemos que la iglesia ha cambiado, que la iglesia ha cambiado completamente de cómo estaba en el Nuevo Testamento a como aparece en los siguientes siglos. No está basada sobre el fundamento de apóstoles y profetas, sino está basada sobre obispos. Por lo tanto, no cumple esa organización de la iglesia ya en el siglo IV, no cumple con lo que nos dice la Biblia. Por lo tanto, una cosa es que las tradiciones puedan ampararse en la Biblia y otras cosas que las tradiciones contradigan a la Biblia. Eso es una cosa muy importante. Las tradiciones pueden ser importantes para darnos algún dato adicional, pero si una tradición contradice a lo que dice la Biblia, tenemos que llevar mucho cuidado con esas tradiciones. ¿Y por qué digo esto? Porque un obispo no es igual a un apóstol. Yo siempre les pregunto, hermanos católicos, ¿dónde pone el pasaje bíblico que diga que un obispo es un sucesor de un apóstol, que un obispo tiene la misma autoridad de un apóstol, cuando en ningún momento en el fundamento de la iglesia aparecen los obispos? Lo que llaman muchos los cinco ministerios que aparecen en Efesios 4, no aparece el cargo o el llamamiento o la autoridad de un obispo. Un obispo no era fundamento de la iglesia. Los obispos eran los pastores locales, eran los líderes locales de las iglesias locales. Y lo vamos a ver ahora en la Biblia, que sí que habla de ellos y nos dice quiénes eran y cómo eran. Y no tienen nada que ver con los apóstoles y los profetas. Eran los pastores, los párrocos, los líderes locales de las iglesias locales. No tenían nada que ver con la cabeza de la iglesia que Cristo organiza a través de sus 12 apóstoles. Vamos a ver qué era un obispo. Lo podemos leer en Tito, en la epístola de Tito, hay en varios sitios, pero aquí lo dice muy clarito. Tito le escribe Pablo a Tito a partir del versículo 5, le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo que faltaba y pusieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que sea irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio y tal, muchas más cosas que no voy a leer y todos conocéis, las características de un obispo. Por lo tanto, vemos que Pablo encarga a Tito, el colaborador suyo, de que nombre en cada ciudad un obispo. Por lo tanto, vemos que los obispos son los líderes locales. En cada ciudad donde se organizaba un grupo, una congregación, la cabeza de esa congregación local era el obispo. Y el llamamiento de obispo es un llamamiento de administración de la iglesia local, de las congregaciones locales. De hecho, las palabras que se utilizan aquí, y eso lo he oído en varios debates y en varias exposiciones de hermanos católicos, y lo he buscado pueden buscar Biblia interlineal en griego, Strong, y la palabra que aparece como obispo es episcopos en griego y como anciano presbíteros. Aquí mismo está hablando
de que pusiese ancianos y que esos ancianos eran obispos. O sea, y se utiliza indistintamente episcopos y presbíteros como obispos o ancianos, son términos similares. Por lo tanto, vemos que un obispo pastorea una congregación y un obispo no tiene la autoridad de un apóstol. Vamos a verlo también en Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Por lo tanto, vemos que el obispo apacienta las congregaciones locales y administra las ordenanzas en los lugares locales. Y vamos a ver, por ejemplo, un dato muy interesante en Filipenses 1:1, cuando Pablo se dirige a los filipenses, les dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Es decir, que Pablo se dirige a los filipenses, principalmente a los obispos y a los diáconos. Fíjense que no es el obispo de Filipos. Filipos era una ciudad bastante grande, capital de Macedonia, una de Alejandro Magno. Filipos era el padre de Alejandro Magno, fundó esa ciudad, y era una ciudad grande, capital de Macedonia, al norte de Grecia. Y piensen por un momento, si un obispo es líder o pastor de una congregación, en una ciudad grande tienen que haber varias congregaciones, por pura lógica. Entonces, por eso Pablo se dirige a los filipenses, a los obispos, no a un obispo, sino a los obispos. Y yo me pregunto, Roma, la capital del imperio, que era la capital más grande de la antigüedad, ¿cuántos obispos debía de tener? Si además se fundó en el año 34-37. Un obispo tendría que tener docenas de obispos, por pura lógica. La ciudad más grande, que creo que llegó a tener hasta 1 millón de habitantes en aquella época, en el siglo I, debería tener docenas de obispos porque debían de haber docenas de congregaciones. No sé, si habían, vamos a poner, 5.000 cristianos, no se reunirían en un solo sitio, se reunirían en congregaciones de 100, 200 personas, porque se reunían además en las casas. En aquel momento no tenían infraestructura, no tenían grandes locales ni grandes sitios, se reunían en las casas y tenían que reunirse en grupos pequeños. En cada uno de esos grupos, congregaciones, debería haber un obispo. Por lo tanto, es imposible que hubiera un solo obispo en Roma y que ese obispo sea el sustituto o el sucesor de los apóstoles. Por lo tanto, vemos que todo lo que nos enseña la Biblia es contrario a lo que las tradiciones han intentado reconstruir para justificar esa supuesta sucesión apostólica que no existe porque ni es bíblica ni es histórica. Pero aquí me voy a centrar en la parte bíblica. De hecho, los supuestos sucesores de Pedro nunca se identificaron como apóstoles. Ni Lino, ni Anacleto, ni Clemente, que escribió un par de cartas, jamás se identifican como apóstoles. Siempre son obispos. De hecho, creo que ni Lino ni Anacleto escriben nunca nada. Si hubieran sido los sucesores de Pablo, si hubieran escrito, hubieran dirigido la iglesia, hubieran dado órdenes a toda la iglesia y se hubieran definido como apóstoles de Jesucristo. En ningún momento hay, ni siquiera Clemente, que sí que escribe, se declara en sus, creo que 2 epístolas que tiene, en ningún momento declara ser apóstol de Dios. Mientras que, por ejemplo, Pedro y Pablo en todas sus epístolas siempre dicen Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol de Jesucristo. Pablo, pueden leerlo en sus epístolas, siempre se identifican como apóstoles de Jesucristo. Y ninguno de los supuestos sucesores obispos de Roma se define a sí mismo como apóstol. Por lo tanto, queda muy claro de que ninguno de ellos podía sustituir a los apóstoles, por lo tanto, ninguno de estos podía cumplir con la organización de Cristo que está fundada en apóstoles y profetas. De hecho, cuando leemos los deberes del obispo, como hemos leído en Tito, podemos leerlo en Primera de Timoteo, capítulo 3, se habla de que cuiden a sus hijos, que sean irreprensibles, honrados, honestos, y en ningún momento se les dice que tengan la autoridad de dirigir la iglesia, ni que sean apóstoles, ni que tengan la sucesión del apóstol, ni ninguna autoridad como apóstoles. Por lo tanto, creo que ya para terminar, solamente decirles que después de analizar todas estas escrituras y un poquito de historia que hemos visto, creo que queda clarísimo 2 verdades bíblicas. La primera, que los apóstoles eran el fundamento de la iglesia y que desaparecen a partir del primer siglo. De hecho, es una cosa muy importante que se me había olvidado. En la supuesta sucesión apostólica de
Pedro con lino y demás, estos están todavía durante final del siglo I, pero cuando el Señor da la última gran revelación, que la tenemos en el libro de Apocalipsis o Revelación, que se da sobre el año 95 a 100 de nuestra era, ¿a quién le da esa revelación? ¿Al obispo de Roma o se la da al apóstol Juan, que es el último apóstol vivo que conocemos? Justamente el Señor se manifiesta y revela el Apocalipsis a su apóstol Juan, que era, parece ser, el último apóstol vivo, por lo menos el último del cual tenemos referencias bíblicas e históricas. Por lo tanto, si los supuestos sucesores del obispo de Roma hubieran heredado el apostolado de Pedro, por pura lógica, Jesucristo se tendría que haber dirigido al obispo de Roma de la época que Juan recibe esta revelación del Apocalipsis. Sin embargo, es Juan el que la recibe, no ningún obispo en Roma, porque no eran sucesores. Por lo tanto, vemos que esto está muy claro. Estas dos verdades bíblicas, que con esto termino, que los apóstoles eran el fundamento de la iglesia y desaparecen en el primer siglo, y la segunda verdad bíblica es que un obispo no tiene absolutamente nada que ver con un apóstol, no tiene su autoridad, ni tiene sus responsabilidades, ni, ni son el fundamento de la iglesia, por lo tanto no pueden suceder al apóstol Pedro en ningún momento. Un obispo no puede suceder a un apóstol, por lo tanto la sucesión apostólica ni es bíblica, ni es lógica, ni es factible, ni posible. Por lo tanto, con todos mis respetos, la Iglesia de Jesucristo, después del primer siglo, desaparece como tal, se pierde la autoridad, se pierden los apóstoles, empiezan a entrar herejías en la Iglesia, a haber cambios, hasta que en el siglo IV, ya en el Concilio de Nicea, vemos que ha cambiado completamente la Iglesia. Esto lo analizaré en otro vídeo que haga ya más histórico, con pruebas históricas reales, y veremos como que ya no se parece absolutamente nada a la Iglesia del siglo IV con la Iglesia del Nuevo Testamento. Por lo tanto, ¿qué podemos deducir? Como decía este hermano católico, que la única posición lógica es que tenía que venir un profeta en estos últimos días a restaurar todos estos principios. Solamente la posición de la restauración del Evangelio en estos últimos días, como además está profetizado en la Biblia, que el Señor no iba a venir antes de la restauración de todas las cosas, creo que es Hechos 3:21 me parece que es, era necesaria que hubiera una restauración de todas las cosas. Y una restauración en la que Cristo, por medio de un profeta moderno, se manifestase a su pueblo, llamase un profeta. Este profeta, José Smith, que recibió la primera visita del Padre y del Hijo, luego recibe la autoridad del sacerdocio y las llaves directamente de Pedro, Santiago y Juan, que como seres resucitados se le aparecen y lo ordenan y le dan la misma autoridad que tenían ellos que recibieron del Maestro directamente. Y hoy en día la única iglesia que manifiesta tener un grupo de 12 apóstoles con un profeta a la cabeza y sus dos consejeros es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Esta es la organización que Cristo tuvo en el primer siglo y esta es la organización que la iglesia restaurada de Jesucristo tiene en estos últimos días. Yo solo quiero terminar dando mi testimonio de que sé que estas cosas son verdaderas. Tengo un testimonio del Espíritu. El Señor ha respondido a mis oraciones y sé que estos hombres, aunque imperfectos, como fueron los primeros apóstoles de Jesucristo, son hombres santos llamados por Dios y que han recibido el poder, la autoridad y las llaves para predicar el Evangelio, administrar las ordenanzas y realizar la obra del Señor. Que Dios les bendiga. Hola a todos y a todas. En este día que recordamos a nuestras madres, los que las tenéis cerca, abrazarlas y besarlas, porque la mía está en el cielo esperándome, pero no hay día que no la recuerde. Felicidades a todas las madres, que es lo más hermoso y lo más divino que tenemos cerca de nosotros.